Hola. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a ver en este video es cómo demostrar incorrección de argumentos. Acuérdense lo que habíamos visto la vez pasada, el lenguaje proposicional, los conectivos proposicionales que son la inclusión, la conjunción, la disyunción, la implicación, el bicondicional y la negación. Y habíamos visto las tablas de verdad que en realidad son una definición de los conectivos. ¿Qué quiere decir la conjunción? La conjunción quiere decir combinar dos enunciados y obtener un nuevo enunciado que únicamente es verdadero cuando los dos originales eran verdaderos y nada más. ¿Qué quiere decir la disyunción? La disyunción quiere decir la combinación de dos enunciados para obtener un nuevo enunciado que únicamente es falso cuando los dos originales son falsos y es verdadero en los otros tres casos. Recuerden que habíamos hablado de la disyunción inclusiva. Lo que quiere decir es que cuando nosotros decimos alfa o beta, estamos diciendo o alfa es verdadera, o beta es verdadera, o posiblemente ambas. No estoy excluyendo la posibilidad de que ambas sean verdaderas. Nada más me estoy comprometiendo mínimo una, posiblemente las dos. Esta es la implicación, que era la implicación material que habíamos visto, que es un problema, que tiene sus problemitas, no nos vamos a dedicar a eso, pero básicamente lo que estoy diciendo cuando digo que alfa implica beta, o que si alfa, entonces beta, no me gusta decir que es implicación, porque quizás la palabra implicación es demasiado fuerte, porque lo decimos como implicación, y lo único que estoy diciendo es, mira, alfa flecha beta quiere decir que no puede pasar alfa y fallar beta, eso es todo. Cuando pasa alfa y falla beta, esto es falso. En todos los demás casos es verdadero, etc. Entonces fíjense que ahora sí tenemos una definición muy objetiva y muy rigurosa de la verdad en este lenguaje. Vamos a recordar lo que estuvimos discutiendo esta semana en el grupo de Facebook, que es la corrección y la incorrección de argumentos. Porque en un lenguaje natural, ¿qué quiere decir que un argumento sea correcto? Un argumento es correcto cuando preserva verdad. Si no hay nada que preservar, entonces pues no hay nada que preservar, ya gané, ¿no? Pero sí, lo que estoy diciendo es, si tengo premisas verdaderas, entonces la conclusión está obligada a ser verdadera. Estoy preservando verdad. Quiere decir que si argumentas bien, nunca vas a llegar de algo verdadero a algo falso. O sea, es lo mínimo que le tenemos que pedir a la argumentación. Fíjense que lo que es sorprendente es todo lo que podemos hacer con esta definición, que es la definición más mangancha que se puedan imaginar. Uno diría, no, hay que pedirle más, que haya esto, que haya... No, no, no. Vamos a ver hasta dónde llegamos pidiéndole lo mínimo. Lo mínimo. Nadie razonable me va a decir, oye, es demasiado pedirle. ¿Cómo va a ser demasiado pedirle que razonando y argumentando de la verdad llegue a la verdad? Es lo mínimo que le voy a pedir. Bueno, pues eso es lo único. Y un argumento entonces es incorrecto cuando puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa. Y ese es el problema que tenemos con argumentos en el lenguaje natural, porque en el lenguaje natural yo voy a tener argumentos y las premisas y la conclusión que doy ya tienen un valor de verdad, son verdaderas o falsas, entonces es difícil para uno imaginarse una situación en la que las premisas fueran verdaderas y la conclusión falsa, ¿no? Pero en el apunte que les di, que les dejé ahí en la plataforma, les di un ejemplo, por ejemplo, de un argumento que, aunque no tenga las premisas verdaderas y la conclusión falsa, podría tenerlas. Nosotros, al hablar de corrección y de incorrección, lo que estamos diciendo es que tenemos que considerar a todas las posibilidades. Nosotros en este curso, que ya nos quedan 3 semanas, bueno, no, ni modo, no les voy a enseñar mucho, lo que pueda, pero hay una cosa que es muy fácil. Fíjense, pónganse a pensar, ¿qué será más fácil? ¿Demostrar que un argumento es correcto o demostrar que un argumento es incorrecto? Obviamente es más fácil demostrar que es incorrecto. Porque lo único que tengo que dar es una situación en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa y que tenga la misma forma lógica. No tengo que hablar de todas las posibilidades. Con una que yo encuentre en el que se respete la forma lógica y que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. Con eso yo ya demostré la incorrección. Porque recuerden que la corrección o la incorrección de argumentos depende de su forma lógica, no depende de su contenido. Entonces, este lenguaje me va a permitir a mí a ver la forma lógica de un argumento y decir, ¿puedo encontrar un argumento con esa misma forma lógica que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa? Ah, pues entonces el argumento es incorrecto.
Por eso siempre es mejor ser abogado del diablo. Y cuando ustedes les den un argumento, lo mejor que pueden hacer, para no perder tiempo, es tratar de demostrar que es incorrecto. Incluidos si son ustedes los que proponen el argumento. Siempre es mejor. Vamos a ver si fallaría. Y si logro demostrar que falla, pues que ya gané. Y si no, entonces, si no puedo, por más que trato de demostrar que es incorrecto, bueno, pues entonces a lo mejor es que es correcto. Y entonces ya tendré que encontrar otros métodos de demostración que vamos a ver un poco más adelante. Pero aquí nos vamos a dedicar a hablar del método que se llama método por contraejemplo. Quizá no han oído la palabra contraejemplo. Todo el mundo usa la palabra ejemplo. Nosotros usamos la palabra contraejemplo como ejemplo de lo contrario. Entonces, aquí les voy a decir lo que es el método de contraejemplo para demostrar argumentos incorrectos. Hay contraejemplos para muchas otras cosas, pero en nuestro caso vamos a demostrar incorrección por el método de contraejemplo. Aquí lo voy a poner, método de contraejemplo. Y van a ver que esto es muy fácil. Para demostrar que un argumento es incorrecto, y esto es el contraejemplo, ¿no? Para demostrar que un argumento es incorrecto, en nuestro caso, fíjense lo que estamos diciendo, tienes que dar una situación en la que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Yo voy a estar en este lenguaje para demostrar que un argumento, vamos a ponerle un argumento en este lenguaje, ¿no? En el lenguaje proposicional, este es el que estamos viendo. Para demostrar que un argumento en el lenguaje proposicional es incorrecto, basta con asignar valores de verdad a las letras. Por eso los ejercicios que les dejé la vez pasada. A las letras, de tal forma que las premisas del argumento sean verdaderas y la conclusión falsa. Si yo puedo asignar valor de verdad a las letras de esa manera, fíjense lo que estoy diciendo. Recuerden que las letras proposicionales representan cualesquiera enunciados y que pueden ser verdaderos o falsos. Entonces, si yo puedo asignarles valores a las letras y digo, mira, con esta asignación de valores a las letras, tus premisas son verdaderas y tu conclusión es falsa, sin cambiar la forma lógica. Recuerden que la forma lógica está dada por los conectivos. Pues entonces el argumento es incorrecto. Basta encontrar una. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo del contraejemplo. Supóngase que a mí me dan el siguiente argumento. El argumento va a ser este. Primera premisa, premisa 1, es esta. Premisa 2, es esta. Conclusión, ay, me burlo, bueno, no me burlo, pero me da risa a veces. No es que no, me da risa, pero me gusta cuando tengo alumnas que me entregan sus tareas con colores, y yo soy exactamente igual. Es algo, es de ser familia. Entonces, sí, azul, rojo, verde. Por eso pongo la rayita del argumento en rojo, para que vean que es la conclusión. Fíjense que me dan este argumento. Este argumento ya es un argumento formal. Si yo digo que este argumento es correcto, quiere decir que es correcto para cualquier valor de las letras. Y si digo que es cuando yo doy un argumento así, lo que estoy diciendo es que siempre que lo de arriba es verdadero, esto es falso. Siempre que lo de arriba es verdadero, esto es verdadero también. Lo que estoy diciendo es eso. Y uno dice, bueno, ¿será que puedo encontrar un ejemplo? Unos valores de verdad a las letras, de tal manera que esto sea verdadero y esto sea falso. Esto es lo que me estoy preguntando. ¿Es posible? ¿Es posible asignarles a valores de verdad? Porque si es posible, quiere decir que en ese caso las premisas del argumento serían verdaderas y la conclusión sería falsa. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer
Voy a borrar ahí, eso se los voy a dejar de todos modos en un apunte. Ahí les voy a dejar un archivito con la definición y con la tarea para la siguiente. Acuérdense que cada video hay una tarea. Entonces, fíjense, yo me estoy preguntando, ¿podría darles valores de verdad a estas letras? De tal manera que esto sea verdadero, esto sea verdadero, esto falso. Bueno, vamos a ver si puedo. ¿Y qué es lo que me va a ayudar? Las tablas. Yo quiero que la conclusión sea falsa. Porque fíjense, yo quiero que esto sea verdadero. Me voy a la tabla de la disyunción. Hay 3 casos. Bueno, pues está fácil, ¿no? Esto verdadero, 3 casos. Entonces, antes de darles valores, vamos a fijarnos en esta. Porque esta conclusión yo la quiero falsa y es una disyunción. Nada más hay un caso. Nada más hay una situación en la que esta podría ser falsa. Cuando ambos son falsos. Entonces, fíjense que aquí yo ya estoy obligada a que P tiene que ser falso y R tiene que ser falso. Si yo no tengo esto, esto no va a ser falso. Tienen que ser las dos falsas. Bueno, entonces ya vi que aquí vamos a usar el otro color. Esta tiene que ser falsa y esta tiene que ser falsa. Pero yo quiero que las dos premisas sean verdaderas. ¿Qué tiene que pasar con la Q? Pues tiene que ser verdadera. ¿Por qué? Porque si no, esto también se me haría falso. Entonces, Q verdadero. Y ya gané. Fíjense que con estos valores, entonces fíjense cómo voy a argumentar. Yo voy a decir, supongamos que la letra P es falsa, la letra Q es verdadera y la letra R es falsa. Entonces, por las tablas de verdad, las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Por lo tanto, el argumento es incorrecto. Esta es la manera de demostrar que este argumento es incorrecto. Espero que les quede claro. Si tengo P verdadero, P falso y Q verdadero, ¿cómo es la disyunción? Verdadera. Si tengo a Q verdadero y a R falso, ahora aquí ya tengo este verdadero y a este verdadero. Si tengo a Q verdadero y a este falso, verdadero. Si tengo estos dos falsos, falso. ¿Qué quiere decir? Acabo de encontrar un caso en el que las premisas del argumento son verdaderas y la conclusión es falsa. Este argumento es incorrecto. Y fíjense, si ustedes me dicen, ay, pero hay otros casos en los que no, eso no importa. Con un caso que yo pueda encontrar en el que las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa, con eso yo ya digo, este argumento, con esta forma lógica, es incorrecto. No se acepta nunca. Aunque de casualidad tenga esto verdadero, eso no importa. Su forma lógica es incorrecta porque es posible que ello tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Entonces, este es el método de contraejemplo para demostrar incorrección de argumentos. Vale.